Buenas tardes. En nombre de APRESID y el mío, gracias a Maizar y también gracias al Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos por la invitación. Vamos a hablar de nuevas tecnologías y, claro, nuevas tecnologías con el avance que tiene hoy la ciencia. Es un tema en todos los sentidos, es un tema prácticamente inabordable. Así que yo lo que voy a hacer va a ser dividir en 4 partes la charla esta, en las cuales voy a tomar el tema de biotecnología y en especial nuevas tecnologías de fitomejoramiento como un ejemplo de algunos de los avances tecnológicos que tenemos disponibles en este momento, pero también por supuesto hay muchos otros y en otras materias y quizás si da el tiempo algunos otros toquemos. A ver. No. ¿O me podés avanzar de ahí? No. Mientras lo llamás. Bueno, la primera parte va a ser hablar sobre lo que era y lo que es producir. En la segunda parte voy a hablar sobre el ambiente de producción, la tercera sobre biotecnología y especialmente sobre las New Breeding Techniques, y la cuarta va a ser una reflexión final sobre una idea de hacia dónde creo que van a ir los sistemas de producción que vamos a gerenciar nosotros. En la primera parte, acerca de lo que es producir, hasta finales del siglo pasado, para nosotros, los productores de commodities, los asesores que trabajamos en el tema de commodities, se quedó. La tecnología que, digamos, lo que significa la actividad nuestra es bajar el costo por kilo producido. Eso refiere a un eje que es el eje económico. O sea, hasta la década del 90 lo que teníamos que hacer para producir commodities era ser exitosos económicamente y eso lo lográbamos como enfrentábamos un mercado que es de competencia perfecta y que no podíamos decidir nada sobre el precio. Lo que teníamos que hacer era bajar el costo del kilo producido de manera que nos dejara alguna renta. Después, esto ya se los comenté. Después vino, esto viene de muy antiguo, este problema, y después ya en este siglo comenzaron, y a fines de los 90, comenzó por distintas razones a tenerse en cuenta 2 ejes fundamentales para llevar adelante los sistemas de producción, que son el eje ambiental y el eje social. Y siempre el productor de commodities también tiene otro trabajo extra que estas tecnologías que vamos a hablar van a ver que ayuda para poder realizarlo, que es diferenciarse del commodity, tratar de tener un precio diferencial en el mercado al cual se dirige. En cuanto al ambiente de producción, la agricultura a nivel global desafía muchos retos, tiene muchos retos que enfrentar. Uno de ellos es la falta o la disminución de oferta de los combustibles fósiles. El otro es el cambio climático, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestros sistemas con respecto a los combustibles fósiles? Tratar de mitigar ese problema y a su vez ir viendo que dirigirnos a otro tipo de energías, a energías renovables o a disminuir el consumo de esos combustibles fósiles. En cuanto a los cambios climáticos, también es otra gran amenaza, otro gran desafío que tenemos por delante y que lo estamos viviendo hoy. Lo vivimos en dos aspectos fundamentales. Uno es tratar de que no se agrave el problema y el otro es buscar la forma de producir dentro de un contexto de cambio climático, que también es otro desafío más que se nos agrega. En cuanto a los 2 retos fundamentales, son
la población mundial que sigue creciendo y que exige, por supuesto, más alimentos y además de mayor calidad, y eso nos lo exige a nosotros como productores dentro de un contexto de reducción del área de tierras disponibles, porque todos sabemos que aumenta la urbanización y la degradación, erosión que existe en distintas partes del planeta. El otro gran reto que tenemos es de producir protegiendo la salud y el medio ambiente. ¿Cómo proponemos desde APRESID que se cumplan, digamos, estas necesidades que hoy nos exigen los tres ejes, lo económico, lo ambiental y lo social? Bueno, nosotros para eso proponemos buenas prácticas de manejo, que seguramente todos las tienen presentes, pero bueno, vamos a hacer un detalle de, primero, la siembra directa, con rastrojo en superficie. Segundo, tener rotaciones que sean rotaciones diversas y que sean intensas. Quiero decir con esto que haya muchos cultivos en un ciclo de rotación. Y además que esas rotaciones incluyan a las gramíneas, especialmente, por eso estamos enmaizar, realmente el maíz es uno de los cultivos que todos sabemos los beneficios que trae para los sistemas que lo involucran. También proponemos que exista una nutrición balanceada y con reposición de nutrientes. Además, otra de las cosas donde tenemos que hacer foco es en el manejo eficiente y responsable de los agroquímicos. Ese es un tema que todos estamos conscientes de la necesidad de hermanar las intenciones, los deseos, las expectativas que tiene la sociedad en la cual nosotros vivimos y cuáles son las posibilidades técnicas que tenemos para poder satisfacer esa necesidad de la sociedad, esa preocupación. También desde APRESID proponemos un programa que es el programa de agricultura certificada. Este programa lo que hace es entregar una validez, un certificado al productor que entra dentro de este programa de que está haciendo las cosas bien, que las está haciendo sustentablemente, que está cumpliendo estos principios que hablamos anteriormente. Vamos a pasar al tema de biotecnología. Ahora vamos a hablar de biotecnología, yo me voy a referir a la biotecnología de transgénesis, porque hay muchos aspectos vinculados a la biotecnología, pero vamos a estar especialmente hablando sobre biotecnología de transgénesis. Como ustedes saben, la biotecnología de transgénesis es aquella que, a través de una manipulación del genoma de un cultivo, se introduce en el genoma original del cultivo un gen o un grupo de genes que introducen un carácter que no le era propio para esa especie. Esos genes provienen de otra especie, que en algunos casos hasta puede ser de una bacteria, no necesariamente de una planta. Vamos a ver primero cómo estamos en cuanto a biotecnología en Argentina. Estamos en las primeras etapas de los OGM en Argentina y en el mundo también. Más o menos tenemos unos 35 eventos aprobados por Conavia que están disponibles para que nosotros podamos aplicarlos en nuestros sistemas de producción. Tenemos esos eventos que en general están orientados a brindar tolerancia a herbicidas y a insectos de los cultivos a los cuales se han aplicado los eventos. Ahora, ya tenemos 2 eventos nacionales. Hay un evento que fue desarrollado por el doctor Bravo, creado por el doctor Bravo Almonacid y desarrollado por la empresa Tecnoplant, que es una tolerancia al virus I de la papa. Y también tenemos una tolerancia a sequía en soja que lo desarrolló la empresa Indear y que fue una creación de la doctora Chang. Eso coloca a la Argentina entre el grupo de 6 países que hay en el mundo que tienen biotecnología de transgénesis propia. O sea, no son muchos los países en el mundo que alcanzan este nivel tecnológico. Y hace 15 días, por ejemplo, se aprobó en Conavia la resistencia a dicamba en soja. Eso no quiere decir que esté disponible comercialmente, pero ya ha superado la prueba de bioseguridad que significa la aprobación de Conavia.
Los productores y los técnicos enfrentamos este mundo que se nos viene de la biotecnología a veces de maneras un poco simplificadas, que como se dijo hoy a la mañana, después derivan en problemas, y esos problemas generalmente se traducen en la pérdida de las ventajas que teníamos por esas introducciones biotecnológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, desarrollo una soja RR, pero después esa soja RR ya no controla las malezas principales porque las únicas que quedaron son las resistentes, en realidad esa herramienta que había construido con tanto esfuerzo para manejar el cultivo se terminó gastando y ya no me sirve. Entonces, vamos a ver algunos temas como para decir, bueno, ¿cómo hago para que no se nos gasten las próximas herramientas como se nos gastó esta última? Lo primero, creo yo, es que los técnicos no tenemos que delegar de ninguna manera cuál es la decisión que se va a tomar sobre incorporar un determinado evento biotecnológico en un sistema de producción que nosotros estamos gerenciando, que estamos dirigiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si desde el área comercial con la cual nosotros trabajamos vinculados, por supuesto, se nos dice que tienen un buenísimo híbrido, que tiene tal evento y tiene tal otro y tiene tal otro, que yo, por más que sea buenísimo desde el punto de vista como solución comercial expresada para una generalidad de situaciones, me tome el trabajo de ver si es válida, si es valiosa, si tiene realmente aplicabilidad y sentido para mi sistema de producción, para el sistema ese de producción el cual yo estoy gerenciando. Que con esto quiero decir que tenemos que dejar el pensamiento mágico automático. Tenemos la obligación de conocer sobre los eventos que estamos introduciendo en nuestros sistemas y conocer cuáles pueden ser los efectos a largo plazo de haberlos introducido. Y entonces decir, bueno, ¿de qué manera tengo que introducirlos si son necesarios? Y cómo trabajar para que eso después no termine siendo un boomerang que en algún momento me termina resultando en un extra costo dentro del sistema de producción. Otros ejemplos, por ejemplo, bueno, mencioné el ejemplo de las hojas RR y los problemas que han traído con el de malezas, que ya vamos a ver cómo es la tasa de crecimiento de esa problemática, pero también está pasando con diatraea en algunas zonas de nuestro país. Hay abusos o malos usos de las tecnologías, de las biotecnologías de BT y, por ejemplo, no hacer refugio, por ejemplo, no hacer rotación y hacer siempre el mismo cultivo y siempre con el mismo evento, o sea, no rotar los eventos. Todo eso condiciona y finalmente termina trayendo problemas. Lo mismo con Spodoptera, también hay casos. Entonces, tenemos que prevenir esas consecuencias indeseables y fíjense lo que está pasando con la emergencia de ecotipos resistentes en el país. Nosotros tuvimos 10 años hasta que apareció la primer maleza resistente. Tardamos 10 años. Después, para que venga la segunda, tardamos aproximadamente 5 años. ¿Y cuál es la tasa que tenemos hoy, según el programa REM de APRESID, que es el programa de malezas resistentes que tenemos en APRESID? 3,5 malezas por año. O sea, tenemos 3,5 malezas o biotipos nuevos de resistencia a distintos principios o formas de acción de herbicidas, que ustedes saben que hay diferentes, cuando antes tardamos 10 años en tener uno. Entonces, esto nos está diciendo que este problema no podemos seguir, ignorándolo con nuestro pensamiento mágico. Tenemos que hacer el análisis que estábamos hablando anteriormente. Ahora vamos a ver yo creo que una noticia muy esperanzadora en cuanto al nuevo bloque o conjunto de tecnologías que están llegando, que ya se están haciendo y que se llaman en NBT, se le dice tradicionalmente o comúnmente, son New Breeding Techniques, que son nuevas técnicas de fitomejoramiento. ¿Pero qué tienen de importante estas nuevas técnicas de fitomejoramiento? ¿Cuáles son sus características? ¿De por qué las hacen importantes? Porque hay algunas de las producciones de estas técnicas que no son transgénicos. O sea, son modificaciones en el genoma, pero no van a entrar dentro de la tecnología de transgénesis. Y eso es una innovación que va a hacer
va a tener grandes ventajas. Vamos a ver, es una alternativa a los métodos de mejora convencional y de ingeniería genética de transgénesis. Es una importante herramienta que permite soluciones innovadoras a los desafíos que tiene la agricultura. Permite generar mutaciones específicas en el genoma y también puede modificar rasgos sin realizar cambios en la secuencia del genoma. Vamos a ver las ventajas que tienen. La primera ventaja es que pueden no ser OGM. ¿Y eso qué significa? Que no tienen que entrar en toda una regulatoria, que ya vamos a ver cuál es, que es muy cara y que lleva mucho tiempo. Por eso los transgénicos le cuestan tanto dinero a las compañías. Pero estas, al no ser transgénicos, van a poder ser aprobados como una variedad normal, solamente con un requisito previo que ahora vamos a ver. Y además, la otra gran característica es que cuando ustedes introducían un transgén adentro de un genoma tradicional, estaban haciendo una modificación muy violenta dentro del genoma y la reconstrucción del genoma por retrocruza llevaba mucho tiempo. Pero estas técnicas introducen el gen que queremos introducir o bien la replicación o el silenciamiento de un gen en forma silenciosa, casi podríamos decir, para el genoma original. No es gran efecto. A veces pueden ser cambiar algunas bases, ni siquiera un gen completo. Y para poder aprobar este tipo de cosas hay que hacer una instancia de consulta previa que está regulado por la resolución 173/15, que es muy nueva, desde hace unos meses nada más. Este es el esquema del flujo dinámico de análisis que sigue la Conavia para poder determinar si el producto final es no genéticamente modificado, con lo cual pasa a ser una variedad normal, o bien el producto final es genéticamente modificado y entonces tiene que seguir toda la regulatoria de la resolución 763/11, que es, como les dije, cara y lenta. ¿Cuáles son ejemplos de tecnologías? No las vamos a desarrollar una por una, no hay tiempo, pero sí vamos a ver cuáles son esas tecnologías. La cisgénesis, la intragénesis, el floral dip, que hay una foto, la que está arriba a la derecha es de floral dip, los zinc fingers, la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos, la agroinfiltración, la agroinoculación, el grafting, que es el que está abajo, que es un injerto. Si, por ejemplo, tenemos una planta que el pie de un árbol es genéticamente modificado, pero el árbol que está injertado arriba no es genéticamente modificado, ¿qué será? ¿Una planta genéticamente modificada? ¿La fruta que se obtenga será o no será? Bueno, eso se resuelve en el ICP de la 173. Bueno, y por último, la biología sintética. La biología sintética toma o crea organismos que no existían anteriormente. Tomamos entonces los genes o construimos genes o diseñamos genes por algoritmos, por computación, y eso genera organismos vivos que proveen cosas que nosotros necesitamos. La clave entonces está en el ADN. La semilla es la portadora del ADN. Y el ADN funciona como un recetario y ahí construyo lo que quiero construir. Hay cultivos que vamos a gerenciar, que vamos a tener, que son cultivos convencionales, pero también vamos a tener cultivos transgénicos desregulados. Ya los tenemos, un maíz RR-BT, una soja RR es un maíz un cultivo transgénico desregulado. También vamos a tener transgénicos confinados, o sea, vamos a tener cultivos que no van a ser vendidos a cualquier productor, sino que va a ser bajo una certificación y se va a hacer en un predio confinado. Por ejemplo, los fármacos, el molecular farming de los fármacos, que ya, por ejemplo, Argentina, el INTA, está desarrollando un fármaco en el cultivo de arroz. Ese arroz no se lo va a entregar a la producción así, porque es peligroso. Entonces va a estar hecho en forma confinada. También vamos a tener, por ejemplo, a través de cultivos como el maíz, la biomasa que va a alimentar bioreactores y los bioreactores van a tener adentro de ellos microorganismos transgénicos o no, regulados o no. En fin, van a tomar muchas formas las fábricas verdes. Para poder exportar necesitamos competitividad. Eso lo escuchamos hoy a la mañana, lo escuchamos en todos lados. ¿Y cómo va a venir la competitividad? Va a venir primero de la mano del conocimiento. Tenemos competitividades naturales, pero hoy en día necesitamos el conocimiento, es clave. Y la innovación, aplicando múltiples tecnologías, es la llave para poder ser competitivos. Y ahora la reflexión final, que es un poco utópica, pero bueno, cuando vemos un bosque, cuando vemos una pradera, eso no produce basura.
Ahí no hay producción de externalidades de basura. Entonces, nosotros estamos en los comienzos de un nuevo salto evolutivo, en el que somos actores responsables, especialmente los técnicos. Y vamos a buscar construir, como dice Gunther Pauli, sistemas productivos que no produzcan desechos, con numerosas cadenas gestionadas por nosotros, que nos van a proveer de alimentos, de fibras, de medicamentos, de energía y de todo tipo de materiales. Y eso creo que genera un escenario único, novedoso, realmente revolucionario para los técnicos, porque en realidad lo que tenemos es herramientas. Tenemos herramientas. Muchas gracias.